Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial aquí en Popular Televisión, su televisión regional. En la jornada de hoy vamos a conversar en los próximos minutos con la concejala de Economía, Hacienda, Empleo y Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Santander, doña Ana González Pescador. Un saludo, doña Ana. Hola, buenos días, Gervasio. Bueno, pues doña Ana estuvo aquí en este programa hace aproximadamente 5 o 6 meses hablando de diferentes asuntos del ayuntamiento y hoy nos ocupa algo que es para los vecinos de la capital muy importante, que son las ordenanzas fiscales para el próximo año. Las tasas, todo lo que se tiene que pagar o no pagar, las rebajas, y también vamos a hablar de la situación financiera del Ayuntamiento de Santander, que dicho sea de paso es francamente buena y una de las mejores de las capitales de España. Bueno, ordenanzas fiscales para el 2018, líneas generales. ¿Cuáles son los ejes más importantes de estas ordenanzas que van a ver en sus bolsillos, o mejor, van a sentir en sus bolsillos los ciudadanos santanderinos? Pues lo más importante es que todo, absolutamente todo se congela. Únicamente el agua y el alcantarillado se le aplica el IPC, que es el 1,5%, por tanto esa congelación lo que supone en definitiva es una rebaja, porque si la inflación es positiva y se congela, pues lo que hacemos es rebajar. Eso en general. Y luego lo que hacemos es profundizar aún más en algunas bonificaciones e introducir, por ejemplo, a las familias monoparentales con 2 hijos, también como si fueran familias numerosas, todas las ayudas a las familias numerosas, también a las monoparentales con 2 hijos, pues porque es una realidad social nueva, ¿no? Y creemos que hay que darles un tratamiento similar, cada vez son más en esa situación. Y luego pues, lo que hacemos es ampliar todavía más también las bonificaciones ya existen en función de la renta a los colectivos con menores ingresos. Y en este caso, por ejemplo, en el TUS, en el Transporte Urbano de Santander, en los pensionistas, que hasta ahora era gratuito para los que tenían el IPREN como ingresos, que son 500 y pico euros, ahora sí tienen 1,5% del IPREN, es decir, todos los pensionistas con 800 euros al mes de pensión van a ir gratis en el autobús. Bueno, esta es una extraordinaria noticia, es decir, que a partir del 1 de enero será todos los pensionistas que tengan la pensión mínima, digamos, o todos. Los que tengan, hasta ahora eran los que tenían la pensión mínima, digamos, y a partir del 1 de enero, cuando se tenga una pensión de hasta aproximadamente 800 euros al mes, o sea, superior, también gratis. Y se les hará un carnet específico previamente para ello, claro. Exacto. Tendrán que demostrarlo. Bien, pero además hay situaciones sociales, como usted ha esbozado, importantes, ¿no? Pero es decir, que va a suponer también ahorro en las tasas del agua y de basuras y en el IBI. Es decir, situaciones sociales difíciles y que se les va a ahorrar pues casi el 50% en esos pagos, ¿no? Exactamente, o sea, hasta ahora ya todas las familias en situación de paro y las familias con menores ingresos ya tenían una bonificación del 75% de las basuras. Este año todavía profundizamos más y lo ampliamos hacia las familias numerosas con hasta 3 veces unos ingresos de unos 1.500 euros, también van a tener bonificada ese 75%, ¿no? Y luego hay otra medida que yo creo que también es muy importante para el año que viene y es la bonificación de las licencias de obra en los comercios, eso es para la actividad comercial, porque hay que intentar conjugar ese apoyo hacia los colectivos, las personas que más lo necesitan, con menores ingresos, más vulnerables por situaciones de discapacidad, etcétera, por menores ingresos, con aquellas otras situaciones en las que lo que intentamos es apoyar, pues en este caso, por ejemplo, ya el año que viene, de una manera especial al comercio de Santander, ¿no? Para que hay que reactivar la actividad, hay que reactivar la actividad económica y, por ejemplo, hay muchos locales en Santander que están cerrados y a veces
triste. Es decir, imagínese que un joven emprendedor alquila ese local y tiene que hacer una obra, una inversión. Bueno, las tasas que tiene que pagar al ayuntamiento se reducen en un 50%, ¿no es así? Exactamente, ese es el... Pues es una forma de incentivar esa creación, ¿no? Es decir, que estamos hablando de un presupuesto muy social, porque luego vamos a profundizar más con algunos datos y lo que supone esto de ahorro en tasas para los santanderinos, que a mí me ha dejado boquiabierto. Bueno, pues la estimación de lo que no se va a ingresar en el ayuntamiento el año que viene como consecuencia de estas nuevas bonificaciones, como digo, en las que se amplía más, esas nuevas, lo que se incorpora supone una detracción de ingresos, es decir, lo que se van a ahorrar concretamente por las del año que viene, es de un poco más de 1,5 millones de euros, los santanderinos y santanderinas, pero además por todas las que siguen en marcha, porque absolutamente todas siguen en marcha, pues será del orden de unos 9 millones de euros. Es decir, 9 millones menos al final de menos ingresos en el presupuesto, ¿va a suponer esto, doña Ana, o se va a compensar con otras tasas? No, como ya he dicho al comienzo, no va a haber se congela absolutamente todo. Esa es la cifra de lo que se van a poder bonificar todos los santanderinos y santanderinas, ¿no? En esas nuevas bonificaciones, ese ahorro, digamos, ¿no? Lo que no implica, con eso tenemos que cuadrar las cifras del presupuesto, los ingresos y los gastos. Teniendo en cuenta que ha habido superávit de otros años anteriores y eso ya se calcula, porque, por ejemplo, también se recoge que el ayuntamiento, pues como casi todos los ayuntamientos, tenía su deuda bancaria. Va a amortizar, va a pagar esa deuda por importe de casi 14 millones, 13,9 millones de euros, ¿no? Adicionales, es lo que hemos, una amortización adicional, una reducción de la deuda bancaria adicional que ya se ha aprobado en este pleno, adicional a la que ya se iba a producir este año, ¿eh? Entonces, lo que deja es en una situación de mejor saneamiento económico en las cuentas del ayuntamiento, porque ahora mismo lo que sitúa es a la deuda bancaria pues por debajo del 50% de lo que por ley le correspondería tener. El 50%, sí, porque al final yo creo que el control de Hacienda es cuando se supera el 100 o algo así. El 110% de los ingresos corrientes. Y Santander en concreto, para que los televidentes tengan una idea, está en el 50, va a estar. De los ingresos corrientes, en torno al 50% de los ingresos corrientes. Luego es una situación financiera francamente cómoda. Luego, y esto damos también, el tema de los pagos y cobros en el ayuntamiento. Los pagos a proveedores. El ayuntamiento desarrolla una actividad lógicamente también comercial importante, tiene muchos proveedores, mejora de los barrios, contratistas, proveedores de cualquier cosa y es muy importante que también se sepa que los cobros, lejos de demorarse en 20 y pocos días, se están cobrando las facturas, doña Ana. Sí, incluso menos, de acuerdo con el periodo legal, que son 30 días, el último informe, por ejemplo, de la cuenta general del año pasado situaba los pagos en una media de 16 días, ¿eh? O sea que está muy bien. Lo que creemos es que es muy importante también, porque las empresas que prestan servicios al ayuntamiento, a este ayuntamiento, a todas las administraciones públicas, lógicamente necesitan cobrar porque necesitan seguir generando empleos, generando actividad económica, ¿no? Y sí, o sea, lo que es cierto es que, bueno, pues en todo ese procedimiento, en el que también cuentan las inversiones, como bien dices, ¿no? Porque, bueno, pues dentro de que el presupuesto del ayuntamiento es pequeñito en términos generales a nivel regional, porque también, bueno, pues son 200, no llega a 200 millones de euros, pero que esa gestión pues sea lo más eficaz posible, ¿no? Que se pague correctamente, que el gasto se controle absolutamente en todos los ámbitos del ayuntamiento y sea lo más riguroso y lo más austero posible. Es pequeñito, pero no deja de ser la segunda administración de Cantabria después del gobierno regional, sí. Porque no hay ningún otro ayuntamiento que tenga lógicamente ese presupuesto, ¿no? Sí, bueno, pues sí. Es que eso es, por eso digo que es muy importante, ¿no? Sí, yo creo que sí, que es muy importante y sobre todo pues es lo que tú dices, ¿no? Es importante también pues tener esa capacidad de, bueno, porque está en una situación, vuelvo a decir, yo creo que ya lo hemos hablado más veces, ¿no? Este equipo de gobierno, pues ahora mismo liderado por nuestra alcaldesa, por Gema, y anteriormente por Íñigo de la Serna, desde el comienzo de la crisis, que es desde el momento en el que comenzamos a trabajar, en el año 2007, lo que vimos muy claro es que había una situación y se reconocía que era así y que era difícil y que lo que había que hacer era amarrar muchísimo y tener muchísimo control en el gasto y con ese rigor pues llevar unas cuentas equilibradas
porque al final todo eso redunda en que los servicios sociales se pueden prestar, así lo está haciendo el Ayuntamiento de Santander, está creciendo en la dotación social, en la dotación a políticas de empleo y sociales, ¿no? Si no sería imposible, y a la inversión, todo lo que se está pues, teniendo la capacidad en ese equilibrio, ¿no? De intentar hacer las cosas de forma equilibrada, en primer lugar lo más necesario, y además también es muy necesario, no olvidemos que toda la infraestructura de servicios, dotaciones se tengan que renovar, o sea, es que es imprescindible porque hay servicios que no vemos, porque muchas veces lo que vemos son las obras que gracias a Dios se están pudiendo hacer a lo largo y ancho de la ciudad, ¿no? Pero lo que está detrás también. Claro que habrá cosas que seguro, y además que la propia concejalía, pues tenemos que mejorar en esto, porque la vida es dinámica y tenemos, pero cuando uno tiene referencias, tiene familiares en algunos ayuntamientos, grandes ayuntamientos de España. Voy a poner un ejemplo, el ayuntamiento de Zaragoza, que es un auténtico desastre dirigido por los podemitas, y uno puede leer las informaciones, pero uno, porque uno tiene familiares enteros, dice, oh, qué suerte tenemos en Santander respecto a la deuda, etcétera, etcétera. Las cosas se suelen valorar cuando no se tienen, y por eso yo digo que todo es susceptible de mejorar. Claro que se puede mejorar siempre cosas, pero que yo creo que escuchando estas cuestiones que son verdades como puños, porque son cuestiones que no se pueden discutir, pues yo creo que los santanderinos, y esta es una opinión absolutamente, yo creo, objetiva, en términos generales, tienen que estar contentos. Yo en ese sentido creo que tienes toda la razón y bueno, pues no podemos más que agradecer también a todos los santanderinos pues que nos hayan respaldado, ¿no? Porque al final lo que también ves es que en este nuevo mapa político, que bueno, pues muchas veces también es consecuencia de malas actuaciones por parte de quienes han tenido la responsabilidad en la política, y cuando se disgrega de esa manera tan enorme en la capacidad de gestionar, al final es imposible gestionar, porque además los criterios no están, yo creo, absolutamente y rigurosamente bien hechos. Cuando lo estamos viendo a nivel regional, con 5 diputados, tener la capacidad de gobierno en un conjunto de 27, eso es imposible gestionarlo. No solamente es imposible, a mí me parece que además no se debería poder, porque no tienes el respaldo mayoritario de las personas, o un gran respaldo por lo menos del colectivo, en este caso de cántabros y cántabras. Entonces, claro, pues es muy fácil echar la culpa a los demás, es muy fácil no hacer nada y es muy fácil que las cosas pues al final se desboquen y no se gestionen las cosas con responsabilidad y como se debe hacer. Y en ese sentido, cómo no, y un poco enlazando con lo que decías al principio, agradecer profundamente y es un verdadero honor, ¿no? que nos hayan respaldado durante todo este tiempo todos los santanderinos y santanderinas. Me viene ahora a la memoria cómo estaba la deuda del Ayuntamiento de Santander hace 10 o 12 años. Yo creo que estaba en torno al 100%, ¿no? No llegaba al 110, pero debía de estar por ahí, ¿no, doña Ana? Sí, estaba así, ¿no? Y vuelvo a decir, entonces éramos conscientes de que esa situación había que revertirla. Bueno, también se habían hecho muchísimas obras y era otro momento distinto. También. Es decir, que tampoco lo que se trata, porque las obras ahí quedan y las inversiones. Y también eran momentos en que el tema de la deuda se daba menos importancia. Claro, es que es la realidad. Y luego la dinámica de los ingresos era creciente. Siempre crecían los ingresos y por tanto los tributos y por tanto los ingresos de las administraciones públicas, pero ya había indicadores objetivos de que aquello estaba revertiendo, es que ya se veía en el año 2007 que ya los ingresos iban a menos. Entonces lo que tienes que hacer es en ese mismo momento decir, bueno, pues si esta es la situación, yo no puedo dejar que continúe. En tanto por ciento, por lo tanto, ha sido una disminución de la deuda, podemos poner una fecha, 10 años, en torno al 40-50% o por ahí. Sí, más o menos la mitad. Claro, esto a la hora de una discusión objetiva, porque a pesar que los datos a veces se manipulan, etcétera, pues hombre, es muy difícil de contestar, a pesar de que algunos hacen el pino para contestar cosas que debieran reconocerlas y mirar por otro lado, porque seguro que a la hora de hacer oposición siempre se puede hacer oposición y buscar cosas para que el equipo de gobierno tenga que mejorar en algo. Porque el que crea que todo lo hace perfecto, pues está equivocado. Pero una cosa es eso y otra es negar la evidencia de unos datos que son fríos, ¿no? Pues yo también creo que así debe ser, ¿no? O sea, por lo menos reconocer la situación y no intentar decir cosas que no son ciertas o intentar afear cosas que no son verdad. Porque como tú dices, y sin duda cuando se gobierna, cómo no,
se cometen errores, hay cosas que se pueden mejorar. Esa es la obligación de la oposición, la que tendría que hacer, ¿no? Pues buscar puntos de mejora y no... Bueno, yo creo que eso luego tendrá su contestación en el momento oportuno. Los ciudadanos son los que tienen que juzgar en las urnas. Hay un tema que yo podría hablar, viendo cómo está la situación, de paradigmático, en el sentido positivo, por supuesto, que es la Plaza de Toros, que este año, que la última temporada, va a tener prácticamente, yo creo que sin prácticamente, números positivos después de muchos años, doña Ana. Pues sí, gracias a Dios, muy bien. Y luego, bueno, pues ¿Podemos hablar alguna de las cifras de la Plaza de Toros? Este año, lo que pasa es que todavía no se ha cerrado el ejercicio, pero normalmente cuando acaba la feria, lo más importante del año es la feria. Y entonces, en base a los gastos e ingresos que se han obtenido hasta septiembre... Ingresos de la feria, sí. Ingresos y gastos. Este año la taquilla ha mejorado muchísimo. ¿Aproximadamente? En torno al 13-15% mejor que el año pasado. Entonces, esa situación ya es la que, digamos, ampara todo el resto de cifras. También en el resto de cuestiones intentas, pues todos los años mejorar, ¿no? Pero eso, ¿qué es lo que pasa en su conjunto? Pues que cuando termina el año tenemos un edificio emblemático, un edificio que hay que conservar, y hay 3 empleados fijos en la plaza, son unas nóminas. Entonces, eso, si no hubiera feria, pues lo tendría que pagar el ayuntamiento. Pues eso son todos unos años, mantener el edificio, que vuelvo a decir es histórico, pero es muy antiguo, tiene sus problemas en las cubiertas, en las termitas, etc. Este año me parece que van a ser como unos 130.000 euros lo que cuesta. El ayuntamiento... Incluidas nóminas. Exacto. Hace una aportación a la plaza de 100.000. Entonces eso ya, digamos... Más luego lo que tenga de superávit. Claro. Entonces la propia feria subvenciona un bien cultural de Santander, como es la plaza, nuestra querida Plaza de Toros. Más los millones y millones que ha generado. Exacto. Teníamos los datos este año de los miles de personas que hubo en la feria en Santander. Bueno, yo creo que uno de los días que contaron a través de los teléfonos, no sé si se daban de 300 y pico mil personas o no sé cuánto, es una cosa impresionante en la capital, que no solo vienen por los toros, aunque tiene una repercusión muy importante la feria taurina. Los que nos gusta el mundo taurino, vemos coches de Francia, de otras provincias, de muchas provincias cercanas, pero sabemos cómo están los hoteles, los restaurantes, etcétera, etcétera. Y todo esto al final repercute ¿para qué? Para la propia ciudad. Más empresas, IVA, más recaudación, luego todo al final es un ciclo, ¿no? Efectivamente, y no hay más que preguntar al sector del taxi, el sector hotelero, a toda la actividad económica, ¿no? La universidad hizo un estudio y bueno, se calcula que entre 7 y 8 millones de euros revierte de forma indirecta la feria, ¿no? Es uno de los atractivos fundamentales. Yo creo que también forma parte de nuestra tradición cultural, de nuestra tradición, de nuestra historia, ¿no? Y bueno, pues más allá de controversias, lo que hay es yo creo que ya está decayendo ese alineamiento tan contrario, ¿no? Es bueno, pero no es muy comprensible cuando toda la vida, además, digamos que de forma tradicional ha habido un respaldo social enorme, ¿no? Puede haber, que vuelvo a decir, cada cual es perfectamente respetable que lo respalde o no lo respalde, pero lo que es indudable es que ese componente también de beneficio económico, de protección del patrimonio histórico, en este caso y cultural, a través del patrimonio urbanístico y mobiliario. Hay una cantidad de puestos de trabajo, pues durante 7, 8 días, pues los puestos de trabajo, no sé si serán 180 o 200 de la plaza, que cotizan y que cobran, y que esas personas también ven mejoradas, aunque tengan otros empleos, su economía, que luego al final lo van a gastar. Es decir, es que la economía, esto es tan viejo como el mundo, la economía, y ahora lo estamos viendo en Cataluña con todo lo que está pasando, cómo se resiente. Es decir, contra el sentido común y contra la economía es difícil de ir, y ahí se chocan precisamente las demagogias, ¿no? Pues sí, yo creo que desgraciadamente tenemos nosotros, en este caso y de lo que estamos hablando, una ciudad extraordinaria, una ciudad preciosa, con unas personas, unos santandereños y santanderinas extraordinarios de siempre, para sentirnos orgullosos. Yo creo que si eso lo extendemos a nivel de todo nuestro país es exactamente igual. Y con enorme tristeza pues vemos que a veces pues hay problemas que bueno, si no, parece que
si no los tenemos, nos los tenemos que inventar para estar tristes, que no tendríamos por qué, ¿no? Doña Ana, una cuestión importante. Bueno, los presupuestos todavía no están preparados, aunque usted, me supongo que los tenga ya encima de la mesa muchas partidas. Estamos, como quien dice, ahí a la vuelta de la esquina, estamos a final de año. Es decir, que en un mes estarán aprobándose o tramitándose ya, porque estamos camino de ir de mitad de octubre y diciembre está ahí. Muchos días de diciembre son festivos, tiene que aprobarse antes. Las líneas. Una de las cuestiones que aquí nos preocupa mucho en esta casa siempre, la cuestión social. ¿Va a ser un presupuesto social? Sin duda, Gervasio, sin duda, te lo puedo asegurar. O sea, efectivamente estamos ya pues intentando cuadrar cifras, trabajando intensamente, ¿no?, en el documento, porque además es que por responsabilidad, ¿no? O sea, de aquí a, como bien has dicho, pues hay que cumplir los plazos para que esté en vigor el 1 de enero, porque lo más social que podemos hacer es tener las cuentas aprobadas el día 1 de enero. Lo que no podemos hacer es anuncios, como estamos oyendo, de crecimientos de cifras que no sabemos tampoco de dónde van a salir, y al mismo tiempo diciendo que no van a estar en vigor, y luego diciendo que no es por nuestra cuestión de falta de gestión, sino porque los demás no lo hacen bien. No, las cuentas cada uno tiene que resolver sus cuentas, porque vuelvo a decir, es el pilar básico, ¿no?, para que las políticas sociales se puedan hacer, todas las políticas de empleo, desde el día 1 de enero, ¿no?, de cada año y hasta el día 31. Usted es también concejala de empleo. ¿Cómo está la situación del empleo en Santander? A veces vemos en los periódicos que cuando a uno le beneficia, a mí me parece esto ni a favor ni en contra, se dice, pues en tal zona ha aumentado más el empleo, sin embargo en Santander no, o cuando pasa lo contrario, pues todo el mundo se calla. Yo creo que la utilización de esos datos me parece que es un poco, bueno, la política aguanta casi todo. Pero ¿cómo ve usted el tema del empleo en Santander? Hay dos temas que pueden preocupar en Santander, que son el envejecimiento de la población, que este es un tema que se habla poco, pero es muy grave, y el envejecimiento de la población y el empleo. ¿Cómo lo ve usted, doña Ana? Bueno, pues empezando por lo que decías al principio, a mí me parece absurdo. O sea, yo creo que jamás desde el Ayuntamiento de Santander hemos hecho una política de confrontación sobre si el dato de empleo en Santander va así, el de Torrelavega, el de Castro, y a nivel regional va... Sí. Es que es como si estuviéramos vamos a ver, estamos en el mismo entorno, y efectivamente hay ocasiones en las que... Además, cuando las personas viven, trabaja muchísima gente en Santander y una tasa por ciento vive fuera, como eso, o viceversa, pues es que eso es una cosa absurda. Pero bueno, a mí me parece que es un juego como de ni a favor ni en contra. O sea, es que me parece como... Bueno, pues el infantilismo que a veces tiene la política. Y sobre todo de una imagen, pues que no, porque al final lo que nos preocupa muchísimo es el empleo, y la evolución del empleo tendencialmente es muy similar, ¿eh? O sea, si depende del dato que busques, en 2 años igual ha evolucionado mejor en Santander en su conjunto y puntualmente en un trimestre. Pero sí es preocupante, doña Ana, el tema de que vengan jóvenes a vivir a Santander. Se han ido muchas porque no han podido conseguir la vivienda aquí. Sí es verdad que este es un problema que igual no es fácil desde un ayuntamiento arreglarlo, son políticas más bien nacionales. Pero, por ejemplo, tenemos la Sociedad de Vivienda y Suelo, que trabaja fenomenal, que está consiguiendo viviendas y eso facilita a los jóvenes. Pero también me refiero al centro urbano. Pues el centro urbano lo que se está viendo es que hay un envejecimiento de la población tremendo. ¿Por qué? Por el coste de las viviendas que las nuevas familias no pueden conseguir por su coste. Bueno, habría que hacer políticas de este tipo, ¿no? Son varias cuestiones, ¿no? O sea, el envejecimiento es un problema que afecta a Santander, que afecta a Cantabria y que afecta a España. O sea, es un problema que habría que intentar con políticas de revertir. Lo que, en cuanto a la vivienda, también es verdad, bueno, y un poco enlazo con lo de las ordenanzas. O sea, nosotros queremos seguir apoyando a las familias numerosas, apoyar a las monoparentales con 2 hijos, intentar que tengan realmente ventajas, pero desde lo que, como bien dices, desde la humildad de lo que gestiona un ayuntamiento, que son cuantías muy pequeñas. Y la política de vivienda, desde hace 10 años la Sociedad de Vivienda está haciendo vivienda. Vamos a intentar y profundizar más, hacer más vivienda social. Ahora mismo ya hay más de 1000 viviendas en estos 10 años, y hay un indicador del ICANE, del Instituto Cántabro de Estadística, que indica cómo se mueve la población entre distintos municipios. Eso es muy importante, sí. Y desde hace 10 años, en el que se constataba que salían, pues me parece que eran más de 2000 personas jóvenes, salían de Santander porque su vivienda en Piélagos o en los municipios limítrofes era más barata,
Ahora es al revés. O sea, el saldo ya empieza a ser en cantidad pequeñita positivos. Es Porque decir, la sociedad, sí, eso es muy importante. entonces, vuelvo a decir, vivienda no solamente, sino en alquiler con opción a compra. Es que estamos hablando de alquileres de igual 400 euros al mes, de los que la gran parte de esa cantidad, además, es como un ahorro, porque se queda ahí y después se hace la opción de compra que se descuenta al final. La sociedad de vivienda solo es uno de los instrumentos, y yo me refiero a nivel de Cantabria. Tiene su tiempo, yo creo que debe de andar por los 10, 12 años ya, o Sí, por ahí. sí. Aparte que está muy bien gestionada por unas personas realmente competentes, pero esos instrumentos que son incontestables, porque están los datos, viviendas hechas, viviendas ocupadas, solución de problemas. ¿Qué sería asignatura pendiente? Pues quizá, porque están encontrando terrenos, no todo siempre en zonas céntricas, bueno, pues habría que recuperar zonas céntricas, a eso me refiero. Dos cuestiones, y con esto vamos a acabar, ya, don Ana, se nos va el tiempo. Uno de los problemas que tenemos es la despoblación comercial del centro. Es decir, conseguir, aunque usted es de empleo, pero también hay, don Ramón sería el concejal de que no lo tenemos, y le preguntaremos de este tema, que sabemos que es su preocupación y que no es fácil, es recuperar actividad para los centros de las ciudades. Es un tema muy importante a medio plazo. Bueno, pues habría que hacer planes de estos, lo mismo que rehabilitación de viviendas en los centros. También, sí, la rehabilitación de viviendas, por una parte, lo que pasa que es una cuestión compleja, como bien sabes, porque además tienes que tener la disponibilidad del inmueble completo y intentar hacer vivienda social. Se va a hacer vivienda, de hecho, 74 viviendas en la antigua tabacalera, eso es súper céntrico. Eso es súper céntrico, bueno, pues eso digo, eso es fenomenal. Eso ya está. Eso es fenomenal. Está ahí. Y luego el comercio es lo que decías antes, Sí, ¿no? O sea, desde esa humildad de lo que puede hacer un ayuntamiento, bueno, pues esa bonificación del 50% en las licencias, tanto para reforma interior como exterior. ¿Por qué? Porque de esa manera intentamos que el comercio tradicional también se renueve, porque estamos hablando de emprendedores, pero sobre todo también de comercios tradicionales que llevan muchos años en Santander y que queremos que se renueven y darles un apoyo y una ayuda para que lo puedan hacer, ¿no? Porque luego, efectivamente, son las grandes corporaciones que se instalan en el centro de las ciudades, también en el centro estatal, que también está bien que vengan y que sea atractiva la ciudad para que se instalen aquí, porque el comercio que ofrecen yo creo que a todos nos interesa y nos apetece. Pero luego está todo ese comercio también que a veces son iniciativas pues, que surgen, que se tantea. En eso tienen también el apoyo del Ayuntamiento a través del Centro de Iniciativas Empresariales, ayudas directas a la contratación a través del IBI, ayudas para que se instalen directamente y para los primeros gastos y para los alquileres. Pasa que hay que a veces intentas tantear, buscarte la vida pues, a través del autoempleo y no siempre a la primera sale bien. Y vemos que surge un negocio, que luego se cierra, que va surgiendo otro. Pero bueno, yo creo que ya hace de un tiempo acá estamos viendo también eso, iniciativas locales que, bueno, surge una cosa, pero enseguida vuelve a haber otra. O sea, ¿no? Espero que eso se vaya. Ojalá, Bueno, sí. doña Ana, nuestro tiempo se nos ha acabado y yo lo que quisiera es dirigirme aquí en estos casos a los televidentes. Cuando tiene uno perspectivas de fuera y decirles, tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos. Me decía mi hija, Zaragoza, vive en Zaragoza y me dice, no os dais cuenta en Santander y en Cantabria. Santander está de moda, no os dais cuenta, pero es la verdad. Es la verdad. Y ante todo lo que está pasando en Cataluña, prepárense ustedes el verano que viene, preparémoslo todo, porque va a haber una inundación de personas aquí en esta región. Y si esta tierra, que tiene un problema, la falta de unidad, se trabajara conjuntamente todas las administraciones, yo creo que es de las regiones, fíjese si estoy entusiasmado, que tienen más posibilidades. Y por supuesto Santander como escudo y como lema. Es decir, aquí yo creo que no se trata de hacer exclusiones, es un mascarón cuando la gente se habla de fuera y dices, bueno, pues uno se le sube la autoestima cuando hable con alguien de fuera, la valoración que tenemos y que muchas veces los cántabros, los santanderinos, no valoramos suficientemente. O dedicamos creo que es peor, a ponernos la zancadilla, cosa absurda y mezquina. Y yo, si me permites, Gervasio, quisiera también en este momento, ¿no? Decir que ojalá
en ese conjunto que somos Cantabria y que es Santander, ¿no? Donde los españoles catalanes vienen con tanto cariño, con tantas ganas a la zona de Líbana, les encanta la zona de Líbana, sí. Tiene muchísimo atractivo para nuestros queridos españoles y catalanes, ¿no? O sea, que Dios quiera y que sea así y que continúe ese atractivo, como bien dices, ¿no? Pues el crecimiento exponencial de esta región, si se hacen las cosas bien en el sector servicios, yo creo que va a ser extraordinario y que tengamos salud para verlo. Y con ese mensaje positivo quiero mandar, porque a veces los medios de comunicación, además es que lo digo porque lo compruebo y estoy plenamente convencido, que se puede mejorar todo sin ningún tipo de dudas, que se puede hacer cosas mucho mejor, sin ningún punto de duda. Una de las cosas que podríamos mejor es estar más unidos. Esa sería la primera fórmula, pero eso, dada nuestra personalidad, quizás sea nuestro mayor defecto. Doña Ana González Pescador, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes, pues hasta el próximo fin de semana, si Dios quiere. Paz y bien. Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 € sin copagos. 942 229 600.